Lo primero de todo, agradecerte a Igor, porque es cierto que sin Igor yo no hubiera podido acceder al doctorado, tendría mis dudas, así que agradecerte, muchísimas gracias de mi parte. Disculpad, me veréis un poco rara porque estoy de pie, os parecerá raro. Es cierto que la cultura oyente y la cultura sorda son diferentes, entonces es cierto que las intérpretes de lengua de signos me tienen que ver, yo también tengo que verles a ellas, entonces por eso mismo me pongo de pie. Voy a necesitar ayuda para que me pase alguien el PowerPoint, no sé si hay algún voluntario o alguna voluntaria para que yo le vaya diciendo y me pase el PowerPoint, si nos importa. O si no, voy a tener que estar haciendo deporte de un lado a otro para pasar las diapositivas. Gracias, perfecto. En este, ¿verdad? Vale. ¿Se ve? ¿No se ve? ¿No se ve? Ahora, perfecto. Perfecto. Lo primero, voy a intentar limitarme al tiempo, porque es importante. Bien, de acuerdo. Si me paso de tiempo me avisáis, ¿de acuerdo? Bien, lo primero de todo, el concepto de persona sorda es por el que quiero partir. Hay gente que piensa que la persona sorda es una persona con discapacidad o que tiene una enfermedad. Hoy, durante esta media hora, quiero que se borre ese concepto, ¿de acuerdo? Yo estoy hablando más, investigadora de ciencias políticas y participante de la comunidad sorda, sobre un punto de vista de ciencias políticas. Nada de discapacidad ni nada de enfermedad. Lo vamos a ver como una minoría sociolingüística, la comunidad sorda, ¿de acuerdo? Utilizamos otra lengua. Hay dos personas que están enfrente de mí, que son dos intérpretes de lengua de signos, y no son ni mi apoyo ni son ayudantes. Es porque me comunico en otro idioma y necesitan hacer de puente de comunicación, ¿de acuerdo? Es un puente de comunicación lingüístico. Aprovecho también hoy que la presencia de las intérpretes que podéis preguntarme a mí. Yo como persona sorda puedo venir perfectamente a hacer una charla, una ponencia en lengua de signos, pero vosotros no me entenderíais, con lo cual la lengua de signos... ¿Hay alguien que sepa aquí lengua de signos, por cierto? Nadie, ¿verdad? Vaya, una lástima. Bien, pues el trabajo de las intérpretes de lengua de signos, aprovechad de que están para poder preguntarme cualquier cosa. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis, es cierto que vamos a estar un poco limitados de tiempo, pero bueno, yo estoy abierta a responder, ¿de acuerdo? Bien. Las personas sordas, lógicamente, ya hemos estado hablando de la interseccionalidad. Gracias, porque así me ahorráis trabajo a mí. La interseccionalidad y la diversidad dentro de la comunidad sorda es algo primordial. Quiero decir, son dos personas sordas que no van a ser iguales, nunca. Persona sorda, que sea mujer, que sea inmigrante, que sea del colectivo LGTBI, cada uno y cada una de nosotros tenemos unas características distintas. Entonces, en todo el mundo, las personas sordas, es cierto que tenemos una cosa común. Uno es el sistema educativo, la educación, la inviabilidad del acceso al sistema educativo. Tanto en Australia como en Euskadi o en cualquier otro país va a haber un problema del acceso a la educación. Luego, otro punto de vista es el modelo de educación que se lleva a cabo. ¿Va a ser un modelo de educación de integración? ¿Van a tener lengua de signos? No. Todo eso es una barrera para la comunidad sorda. Dependiendo de la educación que reciba, el proyecto de vida suyo también va a ser consecuente a esa educación que haya recibido, ¿no? Y al final nos vemos muy limitados y limitadas, ¿no? La capacidad va a ser más reducida. Con esa incapacidad que se nos puede producir debido al sistema educativo, después cómo vamos a reivindicar y cómo vamos a llevar un proyecto de vida. En mi caso, yo nací oyente y perdí audición con el paso del tiempo. Yo soy bilingüe, pero hay otras personas sordas que son diferentes. Lo único que tenemos en común es la experiencia de la discriminación y de la opresión lingüística que hemos sufrido. Es algo que tenemos en común. Todas las personas sordas, es cierto, las experiencias, tú te puedes comunicar con diferentes personas de todo el mundo y es cierto que tenemos en común una identidad. Tenemos nuestra propia historia, tenemos nuestra propia identidad, tenemos nuestra propia lengua y nuestro propio arte. Hay que articular las demandas de las personas sordas como desde el movimiento asociativo.
Nuestras reivindicaciones siempre son más, lógicamente, a través de la lengua, en ámbito educativo y también en ámbitos general o en ámbito de administraciones públicas. Todas las políticas públicas están diseñadas por y para oyentes y nosotros nos vemos afectados y afectadas, ¿no? Cualquier ley, la de igualdad de género, no podemos acceder porque no están adaptadas a nuestro colectivo. Esto que explico es imposible explicar todo esto en 12 minutos, pero bueno, es un dibujo de cómo se construye la identidad sorda, no solamente desde el punto de vista educativo o solamente desde el punto de vista participativo, ¿no? El movimiento asociativo es primordial de qué es la identidad sorda para poder entenderla. Una cosa primordial es la lengua. Nuestra lengua es la lengua de signos. Es mi lengua, no es el castellano, no es el euskera, no es ninguna de las dos. Luego estamos hablando de políticas lingüísticas dentro de la educación, pero si no se considera nuestra lengua dentro de esas políticas, ¿dónde quedan nuestras reivindicaciones, no? De toda la vida nos hemos quedado fuera, no hemos podido acceder al desarrollo de esas políticas. En la ley de mujeres, en diferentes instituciones no hemos podido tener acceso. La lengua de signos nos da la herramienta para poder reivindicar gracias a esta lengua, ¿no? Es el medio de comunicación y de reivindicación y lo defendemos y lo luchamos las personas sordas dentro de nuestra comunidad. La política mainstream, es cierto, dentro de la política mainstream tienen sus propios códigos. Entonces, participar para la comunidad sorda es muy complicada. Podemos entenderla, pero sí es accesible. Si es accesible a través de lengua de signos, si es accesible a través de subtitulación. Si no, es imposible que nosotros y nosotras participemos. Por eso, dentro del proceso de participación democrática, no hay accesibilidad para las personas sordas. A veces dependemos un poco de la suerte, ¿no? En la misma forma que acaba de hacer Igor, que haya o no haya interpretación de lengua de signos. Dependemos de la buena voluntad de las personas y no puede ser así. Es un problema importante para la comunidad sorda. Al final es cierto que la comunidad sorda tenemos una serie de elementos subalternos que están relacionados con otros elementos subalternos de la comunidad oyente y es muy complicado, ¿no? Hay veces que hay algunas charlas o quieres participar en conferencias, pero no hay intérprete de lengua de signos, con lo cual no puedes participar. No hay presupuesto porque somos una minoría lingüística pequeña. Entonces entendemos perfectamente que no hay presupuesto, pero es una barrera y no podemos acceder en igualdad de condiciones como el resto de la sociedad. Es cierto que en la comunidad sorda tenemos una cultura política propia. No podemos depender de esa política mainstream de la que hemos hablado anteriormente. Entonces, al final, no nos queda otra que crear nuestra propia política propia. Todo esto es imposible, no os preocupéis porque no os lo voy a explicar, es simplemente para que os deis cuenta un poco de la historia, de cómo ha sido, si coincide, no coincide en las dos comunidades y que hay bastantes cosas que llaman la atención. Lo más importante es que antiguamente las personas sordas estaban en un internado. La escolarización se llevaba a cabo en un internado. En el momento en el que una persona sorda era detectada de sordera, se les llevaba a un internado. No tenían contacto apenas con la familia, simplemente iban en periodos vacacionales. Crecían dentro de ese internado y tenían contacto con las diferentes personas sordas. ¿Cómo? Gracias a la lengua de signos. No tenían posibilidad de participación en la sociedad. Estaban recluidos y recluidas en ese espacio. Entonces había una incomunicación total para con la sociedad. Surgieron las primeras asociaciones, en España fue en 1906 la primera asociación, debido a que surgió sobre todo para la comunicación, como para crear un espacio de comunicación y de contacto. Antiguamente no tenían acceso a la información, no sabían qué es lo que estaba sucediendo en la sociedad, no tenían esa información, entonces se crearon estas asociaciones para poder aprender, para poder construir sociedad, ¿no? Poco a poco fueron cambiando, más a carácter político y más reivindicativo.
En el año 36 las federaciones, bueno, ahora es la Confederación Estatal de Personas Sordas, en el año 36, ¿qué es lo que pasaba? Todos y todas creo que sabemos qué es lo que sucedió, entonces ese trabajo se paralizó. En la época de la dictadura, las asociaciones de personas sordas consiguieron seguir a cabo, pero más de una forma más caritativa, ¿no? Unido un poco más a los curas, a las monjas, a verlo como pobres, como un aspecto paternalista, ¿no? Y por eso siguieron, estábamos un poco como a escondidas. Es cierto que el boom de la comunidad sorda, en cuanto a arte, cultura, la lengua de signos, ese boom, también en ámbito político, lógicamente todo va enlazado, empezaron las reivindicaciones políticas de personas sordas porque teníamos derecho, ¿no?, a reivindicar nuestra posición, antes no teníamos derechos, al parecer. Entonces, cuando nos dimos cuenta de que teníamos nuestros propios derechos, teníamos una lengua, teníamos una posibilidad de reivindicación, nos pusimos todos de acuerdo, éramos una lengua minoritaria, entonces empezamos a reivindicar un poco en la sociedad civil y aprender esa forma que se estaba llevando a cabo desde el punto de vista oyente, copiarlo en nuestra comunidad. En resumidas cuentas, el movimiento asociativo lo que hacía era, por un lado, tiene doble papel, bueno, tiene tres papeles principales. Por un lado, era lo corporativo, a nivel corporativo, éramos los responsables de, por ejemplo, la gestión del servicio de intérpretes. Hoy, ¿quién ha sido los encargados? ¿No? La Federación de Personas Sordas. Nosotros reivindicamos nuestro derecho, tenemos derecho a que haya accesibilidad. Si no hubiera intérpretes de lengua de signos, ¿cómo íbamos a reivindicar las personas sordas? Entonces, dependemos de las subvenciones para poder reivindicar. Y también nos vemos limitadas, ¿no? Tenemos un triple papel y también tenemos nuestros propios límites dentro de la federación o de las gestiones del movimiento asociativo. No sé cómo voy de tiempo, voy un poco justa, ya es la última, creo que es la última. Estas son las conclusiones y también un poco un punto de partida. Nos da un poco qué es lo que tenemos que aprender. Las investigaciones, el TFM, que yo hice el proyecto de fin de máster y ahora es el punto de partida para el doctorado, es cierto que la idea principal que nos tiene que quedar recalcada es que el movimiento asociativo, dentro de la comunidad sorda, las protagonistas, las personas sordas, somos las protagonistas. Tenemos que liderarlo y tenemos que gestionarlo las personas sordas. No podemos dejarlo a una tercera persona. Entonces, al final, somos sujeto y también somos objeto político de las reivindicaciones y de que las políticas públicas que se vayan a llevar a cabo nos afecten. Nosotros y nosotras somos los protagonistas, ¿no?, y las protagonistas. Las investigaciones dicen que dentro del movimiento asociativo tenemos que crear una cohesión comunitaria, tanto para afuera como dentro, interna. Es como un circuito, no siempre las mismas personas o las mismas caras, ¿no? Tiene que haber bastante variedad. Es cierto que al final eso enriquece a la propia lucha. Si cada uno tenemos, hay que tener en cuenta tanto la capacidad política individual como el capital político de la comunidad, ¿no? Hasta ahora, a nivel histórico, se ha movido, es la primera entidad de personas sordas de discapacidad, la primera de España de personas sordas. Entonces, la ONCE, que es muy conocida, surgió después de nosotros. Entonces, tenemos muchísima necesidad, ¿no?, de poder reivindicar y de poder hacernos ver que estamos en la sociedad. Es cierto que las herramientas de participación democrática tenemos muchísimas, pero falta un poco crear las dinámicas de participación, crear más una reconstrucción sorda, por así decirlo. Hace cosa de 3 años se volvió a remodelar el proceso, porque el objetivo es el último que aparece aquí, ¿no? Dentro del movimiento asociativo, ese capital que teníamos y también la potencialidad de las personas sordas hay que aprovecharla. Hay que aprovecharla para que la incidencia política y también el empoderamiento de las personas sordas para que la comunidad vuelva a la época de la repolitización, ¿no? Es una característica muy fuerte. Siempre se nos ha visto más enfocado al ámbito de servicios, de aportación de servicios y demás, pero tenemos que volver un poco a esa repolitización. Y hasta aquí
mi ponencia. Luego, cualquier duda, cualquier pregunta me podéis hacer sin ningún problema, ¿de acuerdo? Es que ricasco.